Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes y estos aretes una de ustedes me los estuvo pidiendo en Instagram, así que espero que les gusten. Yo los estuve haciendo en estos dos colores de delicas, pero ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes les gusten e incluso pueden crear otro tipo de diseño. Y yo estuve colocando la pieza en este arete que es un triángulo. Ya les he mostrado cómo hacer estos aretes. El video lo encuentran en el canal, así que pueden chequear los videos anteriores que ahí pueden encontrarlo. Y estos aretes se forman de 6 piezas cada arete, así que yo solo hice un arete para el video. Más adelante voy a hacer el siguiente arete para que tenga mi par de aretes completo. Por ahora solo tengo uno. Así que espero que les guste este video. No olviden por favor suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, darle like a este video, dejar sus comentarios y compartir el video. Recuerden que en mi Instagram les voy a dejar el diseño para que vayan allá y lo puedan ver. En esta ocasión voy a estar utilizando estos dos colores de Delicas Omiyuki en el número 110 y estoy utilizando un tono turquesa y un tono oro. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya tengo aquí el hilo en mi aguja, coloqué 80 centímetros de hilo. Ahora voy a comenzar tomando dos delicas, una delica del tono oro y una turquesa. Las llevo por mi hilo. Paso mi aguja en esta delica. Y voy a tomar otra delica del tono oro. La voy a pasar por el hilo. La acomodo aquí y voy a pasar mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando y llevo hacia abajo. Ahora me voy a regresar hacia arriba, paso dentro de la turquesa, dentro de esta y me regreso hacia abajo por fuera de esta delica del tono oro. Ahora voy a pasar por mi aguja 28 delicas del tono oro y una turquesa. Ahora voy a pasar mi aguja aquí. Tomo otra del tono oro, la llevo por el hilo. Ahora me regreso por fuera de la delica que acabo de colocar. Paso hacia acá en la turquesa, dentro de esta delica y me regreso por fuera de la delica y paso en esta oro. Ahora voy a tomar el tono turquesa y voy a colocar 6. Y voy utilizando la puntada peyote, dejo una delica y paso en la siguiente. Dejo una y paso en la siguiente. Ahí ya coloqué las 6 delicas turquesa. En total vamos a tener 7 contando la que ya habíamos colocado. Ahora aquí voy a dejar esta siguiente delica. Voy a pasar mi hilo hacia esta. Jalo y ahí se va a formar el pico. Y ahora continúo con el turquesa y voy a colocar 6. Dejo una delica, paso en la siguiente.
Ahí ya coloqué las 6 delicas del tono turquesa. Ahora aquí llegamos al comienzo. Y aquí pueden ver que el hilo está subiendo en esta delica. Entonces voy a tomar la delica del tono oro. Y me regreso aquí en la turquesa. Ahora voy a tomar el tono oro y voy a ir colocando una en cada espacio hasta llegar aquí. Aquí ya llegamos a la esquina. Ahora aquí vamos a pasar nuestro hilo hacia la siguiente delica. Y de nuevo continúo colocando una delica de este tono oro en cada espacio. Ahí terminamos esta vuelta. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo. Voy a regresarme 3 delicas. Ahora tomo estas dos. Y me voy a regresar aquí por 2. Y paso aquí hacia abajo. Y aquí vamos a seguir con la siguiente vuelta. Ahora aquí voy a continuar con la siguiente vuelta y de nuevo tomo el tono oro. Voy a colocar una en cada espacio hasta llegar aquí. Ahora aquí de nuevo me voy a pasar hacia acá. Y continúo con el tono oro colocando una en cada espacio. Ahora aquí terminamos la vuelta. Me voy a regresar hacia acá por estas 2 delicas. Paso en esta delica turquesa hacia atrás y voy hacia acá en la oro. Ahora tomo el tono turquesa y coloco una en cada espacio hasta aquí en la esquina. Aquí llegamos a la esquina. Voy a pasarme hacia acá.
Y ahora continúo con el tono turquesa colocando una en cada espacio. Ahí terminamos esta vuelta. Ahora me regreso, paso por dos delicas me regreso aquí en esta delica hacia arriba solo por una delica y voy de nuevo hacia acá para continuar con la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar de nuevo el tono oro, coloco una en cada espacio. Ahora aquí paso mi aguja hacia este lado y continúo con el tono oro colocando una en cada espacio. Así, ahí termino esta siguiente vuelta. Me voy a regresar aquí por estas dos. Ahora tomo una hacia abajo y una hacia acá para continuar con la siguiente vuelta. Ahora de nuevo voy a tomar el tono oro y coloco dos. Ahora aquí paso hacia acá. Vuelvo a tomar el tono oro y coloco dos. Ahí termino esta vuelta y de nuevo me regreso aquí por dos. Paso por una delita hacia abajo. Y paso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar una turquesa. Ahora paso hacia acá. Tomo otra turquesa, la paso aquí. Y así terminamos la vuelta y terminamos nuestra primera pieza. Ahora para estos aretes necesitamos hacer 6 piezas igual que esta. Así que yo voy a hacer las 6 piezas iguales que esta. No voy a esconder el hilo en ninguna porque las vamos a unir con este mismo hilo. Simplemente lo vamos a llevar hacia acá en la punta. Y con ese vamos a estar uniendo las siguientes piezas. Ya terminé de hacer las 5 piezas que necesito. Aquí las tengo y las vamos a estar uniendo de esta forma. Así, algo así es como debemos unirlo. Voy a comenzar con estas dos piezas y aquí tengo el hilo en esta delica. Voy a pasar hacia acá y paso por dos de estas delicas de aquí. Me regreso en esta delica.
y de nuevo paso hacia acá. Ahora me regreso de nuevo aquí y ahora voy a ir de nuevo hacia acá y voy a llevar mi aguja por todas estas delicas de aquí hasta acá. Ahora las juntamos así y vamos a unir de este lado. Paso en esta delica, voy a pasar en esta turquesa y me regreso en esta y voy de nuevo hacia atrás. Ahí ya tengo unidas estas primeras dos piezas. Aún no voy a cortar mi hilo, lo voy a dejar así porque aún vamos a unir otras piezas. Ahora voy a tomar estas siguientes dos delicas y las voy a unir igual que esta. Aquí ya tengo estas dos piezas que quedaron iguales y estas las vamos a unir aquí en el medio. Ahora voy hacia esta otra delica. Y aquí tomo esta. Traten de no jalar tanto el hilo para que no vayan a quedar como encimados o como muy amontonado. Me regreso de nuevo a la delica de este lado. Ahí ya quedaría unido. Ahora vamos a unir lo que va a quedar arriba. Ahora voy a llevar mi hilo hacia acá, hacia este pico. Ahora aquí tengo mi hilo en esta delica. Voy a pasar hacia acá, en esta pieza. Y me voy a regresar aquí. Y me regreso hacia atrás. Paso aquí en esta delica.
Ahí ya unimos esta siguiente pieza en este lado. Ahora voy a esconder este hilo que tengo aquí y voy a tomar este otro hilo que tiene la pieza y con ese voy a unir de este lado. Ya escondí este primer hilo. Ahora tengo mi aguja con el siguiente hilo aquí en esta parte de esta pieza y voy a hacer lo mismo que hice acá. Lo voy a unir con esta delica que queda aquí arriba. Simplemente pasamos nuestra aguja, puede ser de este lado o de este, cualquiera de los dos está bien. Y ahora me regreso hacia acá. Paso hacia la siguiente delica. Y me regreso aquí. Así ya queda unido. Ahora nos falta unir la última pieza y es esta. Y esta la vamos a unir igual que esta. De la misma manera, una vez que ya unimos esta, ya comenzamos a perder todos nuestros hilos. Ya terminé de esconderle los hilos. Ahora por último voy a estar colocándole este arete que es un triángulo. Ya les he mostrado cómo hacer estos aretes. Tengo el video en el canal, así que si quieren verlo, chequen los videos anteriores. Y lo voy a estar uniendo utilizando una argollita de estas. Estas son de 4 milímetros. Y así quedarían terminados estos aretes. Esta es una de mis combinaciones de colores favoritas, así que espero que les haya gustado. Ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes les gusten. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.